Hoy en Hiperpinturas decoramos palets. Actualmente está muy de moda utilizar los palets para crear mesas o sofás como decoración rústica. Y como nuestros clientes nos preguntan muy a menudo por este tema, hemos decidido crear este vídeo en el que os explicamos cómo convertir un montón de palets en un precioso sofá para un ambiente acogedor. Lo primero que tenemos que hacer, como cada vez que vamos a hacer algún tipo de obra, es proteger las superficies. En este caso hemos utilizado plástico cubre todo para el suelo, como aquí os enseña mi compañera. Tenemos dos tipos, tenemos el grueso y el fino. En este caso recomendamos más de tipo grueso porque vamos a pasar por él, vamos a poner herramientas y demás, ¿de acuerdo? Eso sería para empezar súper importante. Si tuvieseis detrás algún mueble o demás, lo mismo, siempre proteger. Todo lo que protejáis no tendréis luego que limpiarlo. Y a continuación, principalmente los palés nos vamos a encontrar con que a veces vienen sucios, vienen con astillas o vienen con restos de producto. Es muy importante sanearlos. Por ejemplo, como vamos a ver aquí en esta parte del palé, tenemos pequeñas astillas, pequeñas irregularidades, ¿vale? Esto lo podemos pintar tal cual, pero si lo afinamos primero un poquito, siempre nos va a quedar todo muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Lo mejor para ello serían los tacos de lija. Tenemos tres tipos de tacos: fino, medio y grueso, o las esponjas de lija de tipo planas. Estas esponjas en este caso nos van a venir muy bien porque son totalmente dúctiles, que para meter por dentro siempre nos van a ser muy cómodas. Pues ahora vamos a empezar a lijar. Hemos escogido este tipo de esponja plana por lo que decíamos antes, es muy dúctil, ¿de acuerdo? Entonces, con pasar un poquito, la superficie queda suavizada. Como veis, no tenemos que matarnos a lijar, pero estos palets que se han utilizado para trabajar, que han llevado mercancías, han subido y bajado de camiones, siempre van a tener algún tipo de golpe y demás. Todo lo que preparemos antes de pintar siempre nos va a venir estupendamente. Pues ahora os dejamos un ratito mientras vamos lijando superficies. Ya hemos pasado los tacos de lija y hemos quitado las pequeñas imperfecciones, las pequeñas astillitas que os habíamos enseñado que teníamos. En este caso no queremos quedar un acabado muy fino para mantener el estilo rústico, ¿de acuerdo? Pero esas cositas las hemos quitado ya. Es muy importante cuando terminéis de lijar, obviamente cuando lijamos madera se genera serrín. Ese serrín, si no le limpiamos bien de las superficies, cuando apliquemos las capas posteriores de selladora o de pintura se nos va a quedar pegado y nos puede quedar una superficie más rugosa de lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya lo hemos limpiado, con lo cual vamos a ir al siguiente paso. Tendríamos dos opciones: podemos aplicar directamente la selladora o reparar las pequeñas imperfecciones que tenemos en el palé. Como hemos dicho antes, un palé es un material con el que se ha estado trabajando, con lo cual siempre va a tener estas marcas de clavos, estas pequeñas marcas de que se ha puesto algo que pesaba, golpes o incluso aquí, bueno, pues agujeros un poquito más grandes, ¿de acuerdo? Para rellenarlos, en caso de que queremos un acabado más finito, tenemos por ejemplo el Aguaplast Express. Es una masilla multiuso que viene en polvo, simplemente hay que mezclarlo con agua, que nos vale para cualquier tipo de material, como tenemos aquí expuesto en este tótem. Entonces en la madera queda un acabado muy finito también, y además tiene como ventaja que seca en 3 horas y podemos meter rellenos de hasta 50 milímetros, con lo cual nos valdría tanto para estos pequeños agujeritos que vemos aquí como para golpes como el que hemos visto ahí abajo. Después, si lo que querríamos tapar simplemente serían imperfecciones como esta, podemos utilizar el Aguaplast masilla plástica. Este tipo de masilla viene ya lista al uso en acabado blanco y es para hacer pequeñas reparaciones de hasta 1 milímetro de espesor. Podéis dar varias capas, no habría problema dejándolo secar bien entre ellas y luego pintaríamos. En este caso nosotros lo que queremos hacer es que el palé quede con todas sus imperfecciones. Simplemente hemos retirado las astillas y las cositas que podrían ser un poquito más peligrosas. Entonces vamos a aplicar directamente una selladora. Vamos a utilizar la selladora Tollens. Es una selladora al agua que se utiliza tanto para yeso como para madera. En este caso, claro, vamos a utilizarlo con madera. Lo que nos va a ayudar a la hora del repintado es a que luego quede todo más uniforme. Es decir, en unas zonas podemos haber lijado más que en otras. Una zona puede estar más deteriorada. Y la selladora va a ayudarnos a que luego cuando pintamos nos quede más igualado y un acabado más finito. Para ello nos vamos a ayudar de los recambios de espuma.
como veis, las placas de los palés no son precisamente grandes, con lo cual, con un recambio de estos, de poro cero y una varilla, esto se mete a presión, quitaríamos esto, por supuesto, rueda muy bien y nos da para estas zonas. ¿Qué pasa para las zonas a la hora de pintar las zonas pequeñas? Bueno, pues ahí utilizaríamos una brochita o un pincel. Por ejemplo, para la zona de los clavos utilizaríamos un pincelito para que entre mejor y para los recortes de las esquinas una paletina plana. ¿De acuerdo? Siempre es mejor empezar por los rincones y las esquinas que directamente con el rodillo, porque así nos quedan menos imperfecciones. Pues ahora, vamos a ello. Como veis, estamos empezando a aplicar la selladora. Cuando el pincel le untáis por primera vez, sí que veis, como aquí, que hemos tenido que utilizar un poquito el pincel por fuera de la imperfección que vamos a dar, para que no lleve un exceso de pintura que tampoco nos interesa porque tardaría más en secar. Entonces, vamos a ir dando con un pincelito, este por ejemplo es del número 6, vamos a ir dando todas estas zonas pequeñitas. Untamos un poquito, pasamos por la cubeta, esta vez por ejemplo pues hemos untado un poquito menos. ¿De acuerdo? Vamos a ir dando todas estas zonas pequeñitas con el pincel. Podéis utilizar la brocha para ello. Lo que pasa es que al ser una zona tan estrecha, al forzar la brocha para que entre, es más fácil que se os estropee. Entonces, los pequeños detalles les hacemos con pincel. ¿De acuerdo? Veis aquí, por ejemplo, lo vamos dando. Estos que no están tan metidos, pues se aplican mejor. Damos otro poquito en nuestra cubeta. Siempre es bueno que utilicéis una cubeta cuando lo vayáis a hacer, ¿de acuerdo? Porque así no tenéis que andar untando directamente en el envase. Aquí, por ejemplo, como tiene unas pequeñas hendiduras, ¿vale? Como veis por aquí, lo vamos a rematar también primero un poquito con el pincel para ayudar luego a la brocha. Vamos a darlo. Cuanto mejor quede, mejor quedará el acabado, pero en este caso que vamos a hacer un efecto un poquito rústico, si os queda alguna pequeña imperfección con la selladora, a ver, no pasa nada, pero bueno, cuanto mejor lo demos, pues mejor nos quedará el acabado. Vamos a dar este poquito por aquí, vamos a dar que entre, a ver, luego esto con la brocha y con el rodillito para terminar, pues nos va a quedar estupendamente, pero vamos a ayudarnos, como hemos dicho, del pincel para que entre un poquito más. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, la selladora es al agua, con lo cual luego lo vamos a poder limpiar estupendamente al grifo. A ver, bueno, veis que ya ha entrado un poquito más. Vale, en esta otra zona, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar una brocha, porque el rodillo pues tampoco nos entra. Y con el pincelito pues nos eternizaríamos. Entonces vamos a coger una brochita, la escurrimos un poquito, a ver, cogemos un poquito de pintura y vamos a dar estas zonas. ¿Por qué decimos que es bueno hacer esto antes de aplicar con el rodillo? Porque el rodillo es lo que nos aporta el acabado final, ¿de acuerdo? Entonces, si primero hacemos los pequeños defectos con una brochita, el acabado va a ser más fino. A ver, si no os acordáis de dar alguna zona primero, bueno, pues la podéis dar al final. Pero todo lo que hagáis en este tipo de orden os va a ayudar bastante a obtener un acabado más finito. ¿De acuerdo? No es bueno pasar muchas veces la brocha por el mismo sitio, pero la pintura tiene que quedar bien estirada. Aquí lo mismo. Vamos a meterla bien. A ver, es inevitable dar un poquito en otro sitio, pero vamos a procurar hacerlo lo menos. Lo estiramos. Este tipo de selladora, la verdad, se da de maravilla. Y como no tiene casi olor, tampoco nos mareamos mientras estamos pintando. Es la ventaja de los nuevos productos acrílicos. ¿Qué es esto encontrar? Ahora vamos a utilizar el rodillito que os hemos comentado antes, el de espuma. Le hemos untado y escurrido bien. ¿Veis? En este tipo de acabados, vamos a sujetar un poquito la pieza. ¿Veis cómo queda muy estiradita la pintura? ¿De acuerdo? Si no hubiésemos rematado los tornillitos, obviamente no hubiese entrado, hubiésemos tenido que rematar y... Bueno, como podéis ver, ya hemos dado la selladora.
veis que todos esos defectos que se veían tan marcados ya no se notan prácticamente. Obviamente estos agujeritos y los defectos grandes siguen estando como os dijimos, que se podían masillar si queríais, pero nosotros como queremos mantener el aspecto rústico, no vamos a enmasillarlo. Es muy importante antes de dar el acabado respetar siempre los tiempos de secado. En este caso, con este tipo de selladora, para que esté así de seco y bien endurecido para repintar encima, hay que esperar 4 horas. Eso es muy importante. También es cierto que dependerá de la temperatura ambiente. Si lo damos en un sitio donde hay mucha humedad o frío, obviamente va a tardar más en secar. Ahora vamos a empezar a hacer como hicimos la otra vez, aplicando la pintura de acabado en las zonas un poquito más difíciles. En este caso hemos escogido una pintura de tipo acrílica en acabado mate, ¿de acuerdo? Es un acabado al agua, sin nada de brillo. ¿Veis lo que se extiende ahora? En comparación con antes, que parecía que nos rechupaba siempre mucho, pues ahora se extiende de maravilla, ¿de acuerdo? Nosotros hemos escogido el acabado mate por el hecho de que queremos mantener lo que siempre os decimos, el aspecto rústico. Pero vosotros podéis utilizar un acabado satinado, un acabado brillante, lo que más os guste. ¿Veis? La verdad es que es una maravilla. Una vez que es una selladora, va de maravilla a la hora de aplicar los acabados. Bueno, pues lo volvemos a hacer y exactamente lo mismo que antes. Con una brochita vamos a dar las zonas un poquito más difíciles, porque aquí, bueno, pues es más difícil que nos entre un rodillo. De acuerdo, vamos dando todo bien estirado. Es mejor untar poco y estirar mucho, ¿vale? Y como comentábamos la otra vez también, los tacos de los palés cuesta un poquito darlos por las irregularidades que tienen. Bueno, cuando les pintábamos con la selladora, y esto cuando lo hagáis lo vais a notar, costaba bastante que entrase un poquito la pintura al principio. Bueno, bastante, un poquito más de lo normal, por la porosidad que tiene. Como ya hemos sellado esa porosidad, veis lo bien que se extiende en una superficie tan rugosa. Bueno, vamos a ver. Y ahora le vamos a dar con nuestro rodillito de espuma, que como os habréis dado cuenta se hace de maravilla con ellos, lo que es las partes centrales para que veáis. Vamos a sujetar un poquito la pieza. ¿Veis lo bien que se ha extendido, verdad? Y lo bien que ha cubierto. Damos esta zona. Y de maravilla. Hemos cogido un tono marroncito muy neutro, porque luego esto con cualquier tipo de decoración va estupendamente. Bueno, pues os dejamos un ratito en lo que vamos pintando. Bueno, pues ya hemos pintado nuestros palecitos en un color marroncito. Ahora lo que vamos a hacer es darle el último toque de color haciendo una plantilla para que le dé otro aspecto, que le dé un poquito más de alegría, ¿de acuerdo? Entonces lo que hemos hecho, como esto ya está todo pintado, se ha tapado todo con plástico con cinta. Son unos rollos que son muy cómodos porque son desplegables de diferentes medidas y tienen la cinta adhesiva para que se pegue a la superficie y luego un plástico de diferente largura para cubrir las superficies. Son plásticos que están preparados tipo electrostáticos, ¿vale? Porque se quedan como un poquito pegados a las superficies, no pegados, no tienen ningún tipo de adhesivo, pero bueno, así evitamos que se muevan mucho, ¿de acuerdo? Entonces hemos colocado una plantillita como estas que tenemos aquí, ¿vale? Hemos cogido un motivo clásico, luego tenéis diferentes tipos, les tenéis más tipo de hojas, les tenéis infantiles, de soles, tenéis bastante variedad, ¿de acuerdo? Y hemos escogido un color rojo, un color de este estilo, para dar la cenefita, la plantillita, ¿vale? Esta vez lo que vamos a utilizar son los recambios de espuma de 6 centímetros. Es un recambio pequeñito, ¿vale? Que para este tipo de superficies son muy cómodos, en lugar de utilizar la medida que hemos utilizado antes de 11. También se podría hacer con una brocha, lo que pasa es que con la brocha, como vamos a arrastrar un poco más, es más fácil que se deforme un poquito el dibujo, pero también lo podréis hacer sin ningún problema. Entonces, aquí hemos colocado un poquito de cinta, lo que es al final de la cenefa, por si se nos va la mano con el rodillo, y en este otro lateral también. Entonces vamos a empezar tapando todo lo que tenemos por aquí de abajo, todos los materiales,
Vamos a ver todo esto tapadito y le vamos a dar ya con nuestro rodillo. Tenemos aquí la cubeta preparada. ¿Vale? Esto hay que hacerlo sin prisa pero sin pausa. Entonces comenzamos a darlo. Lo mismo que os decíamos, ahora ya como los palés tienen una base de pintura, ¿vale? Esto al ser una cenefa, una plantilla, si cogemos una pintura de buena calidad como la que estamos utilizando, que tiene buena cubrición, no hace falta que quede súper perfecta la cubrición, pero nos va a quedar el acabado bastante bien terminado, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos así, podemos pasar. Ya sabéis que no hay que repasar mucho cuando estamos pintando, pero en este caso, como es una plantilla, podemos repasar un poquito. ¿Vale? Y ahora retiraríamos este trocito que era el de por si se nos va la mano, que mirad que bien ha estado ahí colocado. Lo colocamos a la basura y ahora retiramos la plantilla. ¿Veis qué bonito ha quedado? Obviamente en las zonas que tiene irregularidades, pues claro, pues se ve un poquito diferente, pero ya nos le da otro airecillo a nuestro palé rústico. Bueno, pues os dejamos en lo que terminamos la otra parte empalmando y luego ya os enseñamos el acabado. Bueno, pues aquí tenemos nuestro sofá terminado. Como veis, lo hemos pintado en el colorcito marrón que os habíamos enseñado, le hemos puesto la plantilla y además le hemos dado unos toquecitos de rojo del mismo color de la plantilla en los travesaños para que le dé un toque un poquito diferente. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y os haya sido de ayuda. Y además, recordad que todos los materiales les podéis encontrar en Hiperpinturas.